No sea hallado entre vosotros quien contacte a los muertos. Deuteronomio 18 del 10 al 11. No le hables a tus parientes o amigos muertos por ningún medio, incluyendo tus redes sociales. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Lucas 5:2. Limpia tus redes sociales de gente obscena, mentirosa, sediciosa o que promueven vanas conversaciones, bloqueándolos de tus perfiles. 2000. Ministerio Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Bueno, pues gracias al Señor, el día de hoy nos tocó privilegio. No habíamos estado aquí por la ciudad, habíamos estado fuera, ¿verdad? Y bueno, pues gracias al Señor también, pues han estado compartiendo algunos otros hermanos, ¿verdad? Algunos de los días sábados, ¿verdad? Gloria al Señor. Pues vamos a tomar una palabra, ¿verdad? Antes de comenzar el tema el día de hoy, hermanos, en el nombre de Jesús. Dice la palabra en el libro de Malaquías capítulo 4, versículo 6, dice: convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi amado Dios, por este tiempo, por este día tan maravilloso que tú nos permites disfrutar aquí en esta tierra, Señor, en el cual, Señor, tú nos has mandado para un propósito definido a cada uno, Señor, de los que estamos y hemos creído en ti, Señor, y que estamos en tu camino. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos donde quiera que estén. Te pido que los bendigas, amado Señor. Guárdalos, bendícelos donde quiera que estén y lo que sea que estén haciendo, Señor. En el nombre de Jesús, gloria a tu nombre, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mire, hermano, el día de hoy comenzaremos con esta cita. El día de hoy le pusimos al tema pródigos en la casa del Padre, ¿verdad? Y es interesante por qué razón hay alejamientos de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Y definitivamente pueden haber muchas situaciones. ¿Se escucha un poco de eco? No sé si se oye igual en la cámara, en el audio que se esté transmitiendo. La cosa es aquí, hermanos, que cuando hay un distanciamiento siempre hay razones o hay motivos para los cuales cada persona, ¿verdad?, pudieran ser válidos. Mire, hermano, dice la palabra de Dios en Malaquías 4:6, dice: Él convertirá el corazón. Pero note bien que esta palabra, hermano, dice Él convertirá. No dice nada más Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos, sino dice Él convertirá. Mire, creo que es bastante interesante simplemente la palabra que utiliza aquí, ¿verdad?, en esta cita, porque ahorita lo vamos a ver en el Strong. El corazón, ¿qué convertirá? El corazón. El corazón, hermanos, son pensamientos también, aparte de emociones, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea, mire qué interesante es, que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Es interesante que para que nuestra tierra no sea herida, nosotros estemos en paz con nuestros padres. Pero aquí, hermano, debemos de primero, dándole el orden a lo que sería un orden de vida, deberíamos de estar en paz primero con nuestro Padre Dios, ¿verdad que sí? Pero también estar en paz con nuestros padres si tenemos la oportunidad de tenerlos todavía con vida, hermano, y de poderlos disfrutar. Ok, mire, cuando la palabra de Dios dice que Él convertirá, esa palabra convertirá, esa palabra es una palabra hebrea, la 7725, ¿verdad? Mi hebreo no es muy bueno, es hub. Y miren nada más que interesante, porque dice, uno de los significados es hará volverse, ¿verdad? Apaciguará, apartará, aplacará, hará que se arrepienta, hará que se calme. Calmar también quiere decir esa palabra. Cuando dice convertirá, dice hará que se calme,
hará que se arrepienta el corazón de los padres y el corazón de los hijos para con los padres. Y es bien interesante esto, porque esto solamente, hermano, la verdad solamente lo puede hacer Dios. Estas cosas solamente Dios las puede hacer en el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Aquí lo interesante de esto es, hermano, que mire, incluso en uno de los significados que dice convertir, quiere decir enderezar, quiere decir quebrantar, quiere decir recuperar, quiere decir rescatar, quiere decir restituir. Y mire, y en todas estas cosas es bien lindo el Señor, porque Él restituye aún lo que se puede llegar a perder con los padres a causa de nuestra dureza, de nuestro corazón. Pero eso solamente Dios lo puede hacer en la medida en la que nosotros nos metemos con Él. Yo el día de hoy le puse al tema, hermano, pródigos en la casa del Padre, porque fíjese que a lo largo de mi caminar en el Señor, me he dado cuenta, hermano, que he conocido personas que tal vez no han recibido a Cristo en su corazón, pero aman a Dios. Solamente que no ha habido tal vez quienes les haya presentado el mensaje de salvación, pero son gente temerosa. Son gente que trata de vivir bien. Alguien podría decir, hermano, es que eso está ese es humano. No, hermano, hay gente que ya tiene un llamado, solamente no se ha llegado su tiempo. Y en ese llamado, mire, aman a Dios, ¿verdad? De verdad, hermano, me ha tocado conocer personas así, pero también sabe que me ha tocado conocer hombres y mujeres en la iglesia, que estando en la iglesia, siendo hijos de pastores, o estando ministrando en la iglesia y sirviéndole al Señor, aman al mundo. Y podemos ver bíblicamente que los hijos de Elí eran hijos de un sacerdote que ministraba, ¿verdad? Y sin embargo ellos amaban al mundo y hacían cosas abominables, hermano, pero estaban en la casa de Dios. Estar en una iglesia, hermano, no necesariamente te hace, hermano, estar en una condición agradable delante de Dios, porque tu corazón puede estar distante. Y es bien importante en esto, porque cuando tomábamos esa cita de que Él convertirá, Él restituirá, ¿verdad? Él quebrantará, Él traerá arrepentimiento. Mire, son cosas que el Señor trae a nuestra vida, pero para que eso suceda, pasamos procesos, unos más difíciles que otros, a raíz de la dureza de nuestro corazón. Y bueno, ¿qué le parece si entramos al tema, verdad? Y comenzamos entendiendo entonces que el Señor es el que puede convertir el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. El corazón de un padre se puede llegar a decepcionar mucho de un hijo y alejarse, hermano, porque a veces como hijos podemos ser muy duros, muy torpes en nuestra manera de hablar, ser incluso malagradecidos, ¿verdad? Sin embargo, hay veces que los padres también, hermano, pueden llegar a hacer cosas en las cuales el corazón de los hijos se alejen, por la falta de cercanía, por la insensibilidad, ¿verdad?, de lo que a lo mejor él pudiera estar pasando o ella pudiera estar pasando. Yo creo que una de las cosas que a mí me ministró más el Señor en mi vida fue tener un acercamiento con mi padre, que ahora además es mi pastor, ¿verdad? El hecho de poder hablar con él y tener una cercanía que antes de conocer al Señor realmente no teníamos, ¿verdad? Porque nuestros corazones estaban endurecidos tal vez. Sin embargo, mire, el Señor cambia los corazones, hermano. Mire, en el libro de Lucas capítulo 15, versículo 11, vemos la historia de un hijo pródigo que vivía en la casa del padre. En la casa del padre vivía él, pero sin embargo en su corazón estaba lejos de la casa, lejos del padre, porque él, escuchando historias o escuchando, hermano, cosas que hacían otras personas, él deseaba o anhelaba hacer cosas que estaban fuera de lo que él tenía en la casa del Padre. Yo le mencionaba hace un momento que hay gente que está en la iglesia, pero que su corazón es pródigo, que están en la iglesia, pero aman al mundo. Y así estaba este joven que aún estando en la casa del Padre, hermano, amaba al mundo. Vamos a tomar esa cita. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me pertenece, y les repartió la herencia. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y de ahí desperdició, oiga bien esta palabra, desperdició su hacienda viviendo perdidamente.
cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia o en aquella tierra y comenzó a faltarle la comida. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los puercos, a los cerdos, y dice la Biblia que él deseaba comer y llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Mire, aquí hay muchas cosas que están bien interesantes y cada una vamos a ir tomándola en el nombre del Señor. Pero cuando la Biblia dice que había un hombre que tenía 2 hijos, yo empecé a investigar. Dice, era un hombre, pero no era cualquier hombre, hermano. Recuerde que él es figura del Padre. Y yo comencé a estudiar las palabras que tiene por ahí en esa palabra hombre. Es la palabra G444, pero gente, hombre, humano, varón. Pero entre esas, mire que hay un significado de hombre que es la G3700, ¿verdad? Y está bien interesante porque miren nada más lo que dice aquí. Dice, con ojos bien abiertos como algo asombroso y por lo tanto diferente denota simplemente observación voluntaria. No era cualquier hombre. Cuando yo veo esto, hace una apartado en ese significado en otra palabra griega, donde dice que ese hombre era un hombre que era asombroso. Era un hombre que denotaba por lo tanto ser diferente. ¿Diferente a quién? A lo que en su momento, hermano, vivía la gente de aquel tiempo. Alguien podría decir, bueno, hermano, pero es que es figura del Padre, ¿verdad? Es figura del Señor. Mire, qué interesante está esto, porque él era un hombre asombroso. Sin embargo, el hijo no lo veía. Quiere decir que ese hijo tenía un padre asombroso, tenía un padre, por tanto, diferente. Un padre bueno. Sin embargo, el hijo no lo veía. Qué interesante, porque a veces los hijos pueden llegar a ver en otras personas cualidades o cosas que en sus padres no ven, pero realmente puede ser que sus padres las tengan y las minimicen. Pero en este caso, si lo llevamos a la iglesia, quiero decirte, joven, hermano, hermana, en el nombre de Jesús, que tú tienes un Padre asombroso, pero que tal vez a veces minimizas las cosas extraordinarias que Dios hace, y por eso es que volteas al mundo y anhelas más las cosas del mundo, porque no te has dado cuenta que tú tienes un Padre asombroso. Yo no sé cuántos dicen gloria a Dios por tener un Padre asombroso, por tener un Padre extraordinario, pero tú tienes un Padre extraordinario. Si no lo has conocido, es por eso que tal vez te llaman más la atención otras cosas que las cosas de Dios, porque cualquiera que conoce al Padre sabe que tenemos un Padre extraordinario, hermano. Amén. Pero mire, qué interesante, porque aparte de todo eso, denota simplemente observación voluntaria. Mire, tenemos un Padre tan asombroso, hermano, que Él nos lo deja a nuestra voluntad. Él nos da el consejo, Él se muestra asombroso, Él se muestra extraordinario, pero nos deja a nosotros que nosotros decidamos. Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar. Dios se deja encontrar por aquellos que le buscan y le buscan de corazón, ¿verdad? Pero tenemos que entender una cosa, no podemos nosotros, hermano, conocer al Padre si estamos pensando nada más en las cosas del mundo. Y ahí, hermano, es donde nosotros debemos de entrarle al trato, ¿verdad? Mire, entonces era un hombre que no era cualquier hombre, el papá de esos 2 jóvenes que menciona la palabra, ¿verdad? Era un hombre extraordinario, era un hombre asombroso, por lo tanto era un hombre diferente, dice la Escritura. Pero mire, el significado aquí de hijos, cuando habla de hijos, la Escritura dice, un hombre tenía 2 hijos. El significado aquí de hijos, miren nada más que interesante, porque cuando aquí ves hijos, aparente palabra primaria de hijo, a veces de animales, fíjese nada más cómo lo menciona aquí. Es la palabra griega 5207 para el que la quiera buscar, ¿verdad, hermanos? Para que vean que es real. Usado muy ampliamente de parentesco inmediato, remoto, figurativamente, hijo. Tenía hijos, pero que en algún momento, hermanos, sus comportamientos
no eran los debidos. La Biblia dice, hermano, y habla del hombre natural o del hombre carnal, pero en algunas traducciones lo menciona como del hombre animal. Entonces, cuando nosotros andamos viviendo una vida de pecado, perdóname, pero estamos viviendo de una manera animal, ¿verdad? No se sienta nadie ofendido, no quiero ofender a nadie, pero este era un hijo que tenía un comportamiento carnal. Le estoy hablando yo que en algunas traducciones la palabra carnal quiere decir un animal también, ¿verdad? Entonces, hermano, está interesante pues, está interesante creo yo, pero era un hijo que era el menor, ¿verdad? El que pidió la herencia era el hijo menor. La palabra griega 3501 que nos menciona sobre menor, ¿verdad? Cualquiera diría, quiere decir que era el más chico, hermano, de los hijos, ¿sí? Mire, quiere decir que es la palabra neos, que quiere decir nuevo, juvenil, fresco, joven, jovencita, mujeres, jóvenes, menor, pero aquí lo interesante es que es nuevo, es algo nuevo. Es que algo nuevo es algo que, hermano, no se ha usado. Es algo que está nuevecito, ¿verdad que sí? Era el menor, era el nuevo, hermano. Y sin embargo, él siendo nuevo, teniendo la oportunidad de gastarse él mismo, porque mire, yo no sé cuántos entienden esto, pero todos nos desgastamos todos los días de diferentes formas. Yo ya no estoy nuevo, hermano, se nota, ¿verdad que sí? Y conforme han pasado los años, me voy desgastando más. Pero él era el menor, era nuevo. Él no había cometido, tal vez, y no había hecho cosas porque era nuevo. Sin embargo, había escuchado. ¿Por qué su corazón deseó irse de la casa de su padre? Porque escuchó en algún momento sobre cosas que le llamaron la atención y lo cautivaron, y en su fantasía despreció lo que tenía en la casa del padre. Por eso se fue a donde se fue. Y entonces, hermano, era nuevo. Yo no sé qué tan nuevo estás tú, o qué tan usado estás tú ya en algunas cosas, ¿verdad, hermano? Sin embargo, déjame te digo algo, que el Señor tiene misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces era el hijo menor, y hay una palabra, hermano, donde él le dice al padre, dame, le dice a su padre, dame, ¿verdad? Que es la palabra griega 1325, y que quiere decir concédeme, fíame, entrégame, dame mi libertad. Mire, hermano, yo no sé cuántos entienden que el Señor a nosotros nos ha dado libertad y nos ha concedido y nos ha dado un libre albedrío, ¿verdad? Y nos ha constituido. Sin embargo, mire, hermano, cuando nosotros no entendemos lo que Dios nos ha dado, cuando uno no sabe qué es lo que Dios te ha dado, porque Dios nos ha dado cosas extraordinarias, lo que pasa es que hay gente que no sabe qué le ha dado Dios. Y como no sabe qué le ha dado Dios, no sabe, hermano, valorar lo que Dios le ha dado. Pero cuando nosotros entendemos que lo que Dios nos ha dado es extraordinario, hermano, no nos lo vamos a malgastar, porque costó mucho, porque costó sangre, porque costó vida, porque el Señor pagó en la cruz por nuestros pecados, por nuestros delitos, hermano. Sin embargo, mire, hay gente que no lo valora, y lo que Dios te dio, se lo puede uno ir a gastar al mundo. Vamos a ir viendo. Dios le dio algo a él, en figura del Padre, le dio libertad, le dio confianza, ¿verdad? Pero veamos qué hizo el hijo pródigo. Y le dijo él, dame mi hacienda. Fíjese que es interesante, porque en cada una de las palabras que en ese texto de Lucas menciona la palabra hacienda no siempre es la misma hacienda. La hacienda del padre no es la misma hacienda que le dio al hijo, ni es la misma hacienda a la que después le invitaron al hijo a trabajar entre los puercos. Es interesante, porque cada una tiene un significado diferente. Entonces, hermano, por ejemplo, la primera hacienda, ¿verdad? Es una posesión, es una herencia que Dios le dio, que el padre le dio. Pero después, cuando el hijo perdió la herencia, fíjese nada más que interesante, porque la palabra herencia ahí dice ya, es la palabra bios. Yo dije, gloria a Dios, porque de verdad, esta palabra, fíjese, la hacienda del hijo que a él le tocó es la palabra griega 979, que es la palabra bios. ¿Cómo se gastó la vida el muchacho? Se gastó la vida.
Yo no sé cuántos han oído de biología. La palabra bios, vida, ¿verdad? En la tierra. ¿Cómo se la gastó él? Mire, palabra primaria, vida, estado presente de existencia por implicación, vivir bien, sustento, vida. ¿Qué fue lo que le dio el padre, el hombre, a su hijo? Le dio sustento, le dio bien y le dio vida. ¿Y qué hizo él con ese sustento? ¿Qué hizo con el bien que el padre le dio? ¿Y qué hizo con lo que el padre le dio? Mire nada más, hermano, dice la Biblia que lo desperdició. Esa era su herencia. Y esa es tu herencia. Y esa es mi herencia. Mi vida es mi herencia. Dios me ha dado, aparte de muchas promesas, me ha dado una vida para que yo la pueda, hermano, administrar, para que yo pueda de alguna manera ser responsable con los miembros de mi cuerpo, con mis pensamientos, para también, hermano, en algún momento pues hacer buen uso de lo que Dios me ha heredado a mí. Incluso su cuerpo es una herencia, hermano, pero usted la puede malgastar, la puede desgastar de una manera que no sea la adecuada. Pero entonces mire, cuando dice la palabra desperdició, ¿qué hizo él? Dice que él fue y lo desperdició. ¿Qué quiere decir la palabra desperdició? Ahora, recuerde, desperdició ¿qué? Bios, desperdició vida, desperdició bien, desperdició sustento. Esta palabra quiere decir desperdiciar, disipador, dispersar, esparcir. Específicamente, aventar, desarraigar, separar, disipar. Otra de las palabras que quiere decir desperdició, porque él fue lo que hizo, desperdició, ¿verdad? De proposición primaria, denotando el canal de un acto. ¿Cómo desperdició su vida? Con hechos, actos, en aplicaciones muy amplias, ¿verdad? Casuales u ocasionales. ¿Qué quiere decir esta palabra desperdiciar? Pasar, atravesar, conducto, composición. Otra palabra que quiere decir desperdiciar, miren nada más, es que está interesante, a mí al menos me parece muy interesante, porque, hermano, quiere decir otra vez disipar, desperdiciar, ser liberal. Una manera de desperdiciar es ser liberal, no ser libre. Ser liberal es una cosa y ser libre es otra. Es necesario que entendamos esto, porque mire, yo sabré, es mi vida. Tienes razón, es tu vida, es tu herencia. Tú te la vas a gastar como tú quieras. Sin embargo, ¿sabes qué, hermano? Tienes que entender que tú la puedes estar desperdiciando. Bueno, diría alguien, yo soy joven, ¿verdad? Y tengo derecho a ciertas cosas, a equivocarme tal vez, ¿por qué no? El problema es que hay equivocaciones que cuestan, hermano, muchas cosas. Y ahí está lo triste, es lo terrible, pues, ¿verdad? Porque hay quienes viven una vida amargada, frustrada, porque desperdiciaron la vida que Dios les dio, el don de Dios, la herencia de Dios, por ir atrás de sus pasiones desenfrenadas, por no aprender a tener dominio propio, ¿verdad? Se desperdició. ¿Cuántos años de la vida se pueden llegar a desperdiciar, hermano? En una relación tóxica, con una amistad tóxica, con hermano, con algún vicio, con algún mal carácter, hermano, con algunas situaciones así, se desperdicia. Mire, hermano, una de las palabras de desperdiciar quiere decir perforar también. Y total, hermano, ¿qué quiere decir, hermano? Que es, hermano, no valorar, ¿verdad que sí? Dice la Biblia que él desperdició todo, ¿por qué? Porque vivió perdidamente, así dice la Biblia. ¿Por qué desperdició todo? Porque vivió perdidamente. ¿Cuándo es cuando se desperdicia la vida? Cuando se vive sin sentido. Cuando no se sabe qué se quiere y no se sabe a dónde se va. Así se desperdicia la vida. Uno tiene que saber a dónde uno va, como hijo de Dios. ¿Verdad que sí? Nosotros sabemos a dónde van los muertos, ¿no? Hasta creo que había una canción por ahí en el mundo que dice que a dónde irán los muertos. ¿Quién sabe a dónde irán? No, pues sí sabemos. Van a ir los muertos, van al agujero, hermano. Al agujero. Y esperando el día del juicio, ¿verdad?
Y si recibieron a Cristo, gloria al Señor. Y si vivieron conforme al agrado del Señor, gloria al Señor, porque no desperdiciaron su vida. Pero los que solamente le quisieron dar placer al cuerpo y a la carne y al alma, y nunca buscaron lo espiritual, desperdiciaron su vida. Mire pues, dice la Biblia que vivió perdidamente, ¿verdad? Cuando dice aquí perdidamente, dice como partícula negativa. Vuelve a decirnos libertinaje. Pero mire, nuevamente nos dice que malgastó, desperdició, y más adelante nos dice que malgastó. Una de las palabras de gastar, de malgastó, que quiere decir, es la palabra griega 1159, que quiere decir gastar, ¿verdad? En el sentido malo, desperdiciar, gastar, gasto, malgastar, consumir. Hermano, hay quienes, mire, yo no sé usted cuántos años tenga, el que me esté escuchando, pero hay quien pareciera que, como dicen, ¿verdad?, que lo rodaron sin aire, ¿verdad? Y en empedrado, ¿no? Porque no sé si saben, pero cuando una llanta la rueda sin aire, pues se descompone. Puede ser nueva, pero hermano, se arruina. Hay gente que, hermano, ha tenido una vida tan complicada porque ha vivido una vida tan desordenada que se ha arruinado, hermano. Y se miran más viejos, ¿verdad? No me pregunte por favor la edad que tengo, todavía estamos chavos. Bueno, gloria al Señor. Entonces, malgastó, ¿verdad que sí? Nuevamente. Mire lo que dice en el libro de Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón. Alguien diría, ahí está, hermano, ahí está, yo puedo hacer lo que yo quiera, lo que se me pegue la gana. Mire más adelante lo que dice. Y el gusto de tus ojos, mas debes saber que por todas estas cosas Dios te va a juzgar. Lo voy a leer una vez más. Alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, mas debes saber que por todas estas cosas Dios te va a juzgar. Entonces, nos da un margen, hermano, de que disfrutemos, de que, hermano, mire, ser cristiano no es ser aburrido, hermano, ni ser amargado, ni como a veces la gente del mundo, hermano, nos visualiza. Dios nos da la oportunidad de que seamos, mire, felices de verdad, haciendo lo correcto, ¿verdad? Pero sin embargo, hermano, creo yo que queremos, oiga, si te quieres comparar con una persona del mundo, las cosas se juzgan más al final, obviamente, que en un principio, porque en un principio pareciera que no pasa nada, pero alguien que vive una vida desordenada, que malgasta su vida, hermano, a la larga usted va a ver cómo una vida de ruina puede llegar a vivir, y de tener, hermano, una ruina espiritual y una ruina en su familia y en todo lo que pueda hacer. No porque económicamente le vaya bien, quiere decir que esté bien, ¿verdad? Pero entonces deberíamos de tener un parámetro, ¿no? ¿Cómo es que si la Biblia dice, verdad, que me alegre en mi juventud, verdad? Porque juventud solo hay una, hermanos, la verdad, igual que la niñez. Ya habrá años, dirá alguien, para preocuparme. Sé responsable desde el principio en todo lo que hagas, pero disfruta la etapa que Dios te esté permitiendo vivir. Yo te voy a decir una cosa. Creo que si pusiéramos una tabla o una regla, deberíamos de entender que si lo que yo hago, a lo que le llamo diversión, a lo que le quiero llamar diversión, es algo que ofende a Dios, estoy malgastando mi vida. Es algo en lo que puedo involucrar, si estoy casado, a mi esposa, si puedo involucrar a mis hijos, es algo que está bien. Es algo que tengo que hacer a escondidas porque es algo que yo sé que no es correcto. Estás malgastando tu vida. No es correcto, no está bien. Y en ese... es algo que le tengas que ocultar a tus padres porque sabes que te pueden llegar a llamar la atención, porque de alguna manera sabes que no es correcto, estás malgastando tu vida. Tienes que entender que hay un parámetro, ¿ofende a Dios? No. ¿Ofendo incluso a mi cuerpo? ¿Estoy haciendo algo que le haga daño a mi cuerpo? ¿Sí o no? Estás malgastando tu vida si estás haciendo algo que, hermano, le hace daño a tu cuerpo también, ¿verdad? Ahí ya podríamos hablar de algunas actividades, ¿verdad?, que como hijo de Dios no deberíamos practicar, pero para los que de alguna manera lo practican, bueno, pues ahí está, ¿verdad? Ahí se los dejo, ¿verdad? Dice la Escritura
que Él estuvo entre los cerdos. Yo te quiero decir una cosa, hermano. Todo aquel que no valora lo que tiene con Dios va a terminar deseando comerse lo que los puercos se comen. ¿Y sabes qué? Ni vas a poder. Porque ellos lo disfrutarán en su falta de Dios, disfrutarán y no tienen un sentir de remordimiento, ¿verdad? No tienen un arrepentimiento en su corazón, una sensibilidad, incluso a lo mejor una cruda moral pudiera ser en algún momento. Pero yo te voy a decir algo, cuando como hijo de Dios, después de haber estado en la casa del Padre, haber tenido comunión con el Padre, te vas, hermano, y andas, hermano, entre los puercos, ni siquiera vas a poder disfrutar lo que ellos, porque tú no vas a poderlo disfrutar, porque el Señor ya te tomó a ti. Ya no es tu alimento. Mire qué interesante, porque yo no sé si usted sabe, pero los judíos no comen puerco, hermano. Los judíos no comen carne de puerco. Imagínese nada más a qué grado llegó este cuate, que quería comerse lo que los puercos se comían, y ni ellos se comían eso. Fíjese nada más. Qué difícil, ¿verdad? Bueno, al andar entre puercos, lógicamente nos vamos a ensuciar. Podemos ensuciarnos. La Biblia dice en Salmos capítulo 119, versículo 9, dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra. ¿De qué manera nos limpiamos, hermano? Guardando y poniendo en práctica su palabra, pero también si ya nos ensuciamos, ¿qué hago si yo ya me ensucié, hermano? Pida perdón, hermano. Vaya, ministrese, saque su cochinada. Que lo limpien, hermano, que lo laven, que lo limpien, porque mire, hermano, es la única manera, hermano, para que realmente podamos estar nosotros felices. Dice la Biblia que llegó un momento en el que él volvió en sí de su fantasía. Se dio cuenta que lo que había cambiado de tener un padre que era asombroso, que era diferente, que era extraordinario, hermano, y después de haberse ido a meter allá y de haber deseado comerse lo que los puercos se comían, dice que él volvió en sí. Fíjese que cuando dice volver, en esta parte dice volver, pero desde lo más adentro. Hay gente que puede regresar a la iglesia, hermano, por remordimiento, porque le está yendo mal, por diferentes cosas. Pero volver en sí no es nomás volver a ir a la iglesia. Volver en sí es, hermano, algo que sucede desde la parte de adentro de nuestro corazón y de nuestro pensamiento, hermano, que nos hace cambiar de parecer, que nos hace entrar, que nos hace alcanzar. Mire qué interesante esto, porque esto quiere decir volver. Y volvió en sí, y dice entrar, alcanzar. Volver en sí te permite alcanzar nuevamente. Volver en sí, hermano, te permite cambiar de parecer. Volvió en sí, ¿verdad? De todo lo que él vivió, él entonces tuvo una propia opinión y decidió, hermano, entre qué era mejor, qué era más conveniente para su vida. Hay gente que se enamora del mundo, hermano. No por nada, en algún momento, ¿verdad? La tercera parte de los ángeles, dice la Biblia, que se rebeló, ¿verdad? Y que pues fueron, hermano, echados, ¿verdad? Es interesante esto porque hay gente que se llega a enamorar, aún habiendo conocido las cosas de Dios, hermano, se llegan a enamorar del mundo. Es interesante. Necesitamos entender, hermano, y buscar tener nosotros, ¿verdad? Tener cada vez más comunión con el Señor, ¿verdad? Mire, hermano, vamos a ver entonces que la palabra de Dios nos enseña que él entendió algo, que en la casa del Padre había abundancia. Yo no sé cuántos de veras a veces no podemos entender que en la casa del Padre, hermano, hay abundancia y andamos mendigando nosotros. Afuera, la atención, el cariño, el aprecio, cuando en la casa del Padre lo tenemos todo. Cuando en la casa del Padre, hermano, el Señor nos permite conocer hermanos y amigos, compañeros de milicia, ¿verdad? También. Pero, mire, hermano, cuando la palabra de Dios dice que en la casa de mi Padre tienen abundancia, es la palabra griega 4053,
y quiere decir superabundar. O sea, no nada más aquí dice, cuando la Biblia dice, en la casa de mi padre tiene abundancia. Fíjese, qué interesante, porque uno en la Biblia puede leer la palabra abundancia, pero hermano, no es lo mismo una palabra escrita en un texto de la Biblia que en otro pasaje de la Biblia, porque explica de alguna manera con más claridad en algunas cosas. Cuando aquí dice abundancia, quiere decir superabundar, superabundancia en cantidad y en calidad. En calidad y en cantidad. Yo no sé a quién no le gusta lo bueno, hermano, pero a veces, pensando en lo de afuera, dejamos de valorar lo que tenemos adentro, en la casa de nuestro amado Señor. Dice la Biblia que hay en exceso. ¿Qué te falta, joven, jovencita? ¿Qué te falta para seguir viendo mejor las cosas de afuera que las cosas que el Señor te ha permitido tener? Generalmente cuando a veces uno comparte con los chavos, ¿verdad?, con los jóvenes, casi siempre son las mismas situaciones y los mismos problemas, hermano, que generalmente atacan a los jóvenes en la actualidad. Y muchos de esos, ¿verdad?, considero yo que tienen que ver con la falta de paternidad, pero porque no saben quién es su padre. Pero no puede ser posible que los que sí tenemos un padre, porque ya lo hemos recibido como nuestro Señor y suficiente Salvador, vivamos como si no lo tuviéramos y tengamos en poco todo aquello que Él, hermano, ya nos ha entregado. Él nos da y nos quiere dar en exceso. ¿Qué te falta? Yo no sé qué te falta, pero el Señor quiere dártelo. Yo no sé qué inquietud tengas, pero el Señor quiere contestártela, quiere respondértela. Yo no sé qué miedo tengas, pero el Señor quiere quitártelo, porque Él es Dios y porque Él es tu Padre y Él es el que tiene cuidado de ti. No es una cuestión, hermano. Aquí lo interesante de esto es ver cómo estás administrando tu vida, tus años, tu tiempo, tus fuerzas, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo le quieres dedicar a las cosas de Dios y qué tanto tiempo le dedicas a las cosas que no son agradables a Dios? Entonces, mire, hermano, otro de los significados de abundancia quiere decir sobresalir. Cuando Él decía, es que en la casa de mi padre hay abundancia, imagínense nada más Él salir a una tierra donde no había qué comer. Y sin embargo en la casa del Padre hay oportunidad de sobresalir. El Señor nos hace sobresalir en medio de, hermano, de la multitud en la que nosotros vivamos cuando nosotros le creemos a Dios. Dios es fiel. No importa dónde hayas nacido, dónde te haya tocado crecer, si tú eres un hombre y una mujer, un joven y una jovencita que desde ahorita, hermano, están poniendo sus planes, sus metas, sus propósitos en las manos del Señor, el Señor te va a hacer prosperar, porque en la casa de Dios hay abundancia y hay una abundancia diferente en todos los sentidos, hermano. Por eso te lo digo, porque si malgastas tu vida, oiga, ¿cuántas personas me ha tocado escuchar a lo largo del caminar en el Señor que dicen, cómo me hubiera gustado conocer del Señor más joven? ¿Cómo me hubiera gustado haber escuchado de Dios cuando yo estaba más joven, porque tenía una vida desordenada, una vida hecha a pedazos? ¿Cómo me hubiera gustado? El Señor te llamó antes o después, gloria al Señor. Pero a los que el Señor llamó antes, yo estoy convencido que los llama con tareas definidas y con propósitos definidos también, para alcanzar a otros jóvenes y para que de alguna manera, hermano, la fuerza, que es la gloria del joven, ¿verdad?, sea puesta en las manos del Señor, sea puesta a los pies del Señor. Yo no sé cuántos dicen, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi juventud, aquí está mi inteligencia, Señor, aquí está mi tiempo también, yo quiero servirte. Pero mire, hermano, el Señor te va a hacer sobresalir. No lo digo yo, dice la Biblia que en la casa del Padre, dice que quiere decir también sobresalir. La abundancia que Dios da también nos hace sobresalir. Aumentar nos hace crecer. Crecer no es una cuestión, puedes crecer de talla, ¿verdad? Pero yo creo que a nadie le gusta crecer así. Puedes crecer, ¿verdad? Pero, hermano, de muchas maneras. No hacia los lados y no solamente hacia arriba, sino podemos crecer, hermano, en lo espiritual.
podemos crecer, hermano, en todo. Yo no sé qué tu corazón anhele, pero el Señor, créemelo, que tiene lo necesario para que tú crezcas. Cuando la Biblia dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, dice la Biblia que Él estaba, hermano, Él estaba viendo hacia la puerta prácticamente cuando vio que el hijo volvía. ¿Quién lo vio? El padre. ¿Por qué estaba ahí? Porque estaba atento, hermano. Estaba atento para ver si regresaba su hijo. Estas cosas definitivamente solo las puede hacer Dios. Yo no sé cuántos quieran volver a la casa del Padre si es que ya se aburrieron y si el Espíritu Santo de Dios está redarguyendo su corazón para dejar lo que han estado practicando, viviendo. Y no seamos como esos hombres, hijos de Elí, que estando en la casa amaban al mundo. Y no como hay gente del mundo, ¿verdad? Que habla la Biblia, por ejemplo, también, que amaban, hermano. ¿Verdad que sí? Que amaban escuchar, que anhelaban escuchar un mensaje de parte de Dios. En el nombre de Jesús, yo quisiera terminar, ¿verdad? Voy a cerrar mi computadora y quisiera que hiciéramos una palabra de oración, ¿verdad? Y que sea el Señor el que haga volver tu corazón si te has alejado, que sea el Señor el que haga volver, ¿verdad? De ese malgastar. Todavía tienes tiempo, todavía no te lo has acabado todo, todavía tienes vida, todavía tienes oportunidad. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú el que bendiga, Señor, a cada joven y jovencita, a cada hombre y mujer que han decidido y que han anhelado, Señor, tu presencia. Pero por aquellos, Señor, que se han apartado y que han estado coqueteando con el mundo y anhelando las cosas del mundo, Señor, más que las tuyas, muéstrate, Señor, a ellos. Que ellos conozcan lo extraordinario que tú eres, amado Señor. Cuán grande ha sido tu amor y misericordia, Señor, que hasta el día de hoy nos has seguido dando oportunidad para que nos volvamos, Señor, de nuestros malos caminos. Permite que vuelva en sí el que se ha alejado. Permite que vuelva en sí, Señor, aquel que ha sido lastimado en su alma, en su corazón, que si ha sido lastimado por su padre, que se han sido lastimados por sus hijos, si han sido lastimados por algún ministro de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te pido, por favor, que seas tú el que los bendiga, el que los guarde, Señor, y que seas tú el que los restaure, Padre. Que seas tú, amado Señor, el que les dé vestido, el que les dé anillo, el que les dé calzado, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que los guardes en el nombre de Jesús. Haz volver su corazón, convierte su corazón, Señor. Trae arrepentimiento a su corazón, sensibiliza su corazón nuevamente, Señor, hacia lo que es del cielo, hacia lo que vale la pena, hacia lo que es eterno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos vernos pronto. Un abrazo. Dios les bendiga. Bye. Ministerio Ebenecer presentó